Dios te bendiga. Quiero compartir un tema contigo en esta hora acerca de el sacerdocio arónico o levítico y el paralelismo que existe con Jesucristo. Para esto quiero leer unos versículos de la palabra del Señor que están en Éxodo 19:6, que dice de la siguiente manera: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Deuteronomio también capítulo 7 versículo 6 al 7 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Dios escogió al pueblo de Israel para ser un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo separado, apartado del mal, para que le sirviesen a Él. Y Él escogió a sacerdotes para que pudiesen guiar al pueblo en esa santidad. Dios escogió un sistema de sacrificio para que el pueblo pudiese ofrecer delante de Él y pudiese purificarse, pudiese santificarse de todos sus pecados. Y quienes estaban encargados de esa labor eran los sacerdotes. Estaban los sacerdotes arónicos, pero también estaban los sacerdotes levitas, o los levitas como nosotros lo conocemos. Los sacerdotes eran los encargados de ofrecer los sacrificios y los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. Entre ellos estaba el sumo sacerdote, que era el jefe de los sacerdotes, que entraba una vez al año al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio de expiación por el pecado de todo el pueblo. Pero estos sacerdotes eran especiales para Dios. Su vestidura, el aceite, su perfume, todo era especial para los sacerdotes, de tal manera que Dios pidió que aún su ropa fuese elaborada de la mejor tela, que fuese elaborada por los mejores sastres de ese tiempo. Y tenían otras funciones de acuerdo al pueblo. Ellos debían ejercer ciertas funciones, y de eso yo quiero hablarte en esta hora. Entre las funciones que tenían los sacerdotes ante el pueblo era ser mediador entre Dios y el pueblo. Ellos debían de ser intermediarios entre Dios y el pueblo. En otras palabras, ellos eran los encargados de que el pueblo estuviera en paz con Dios. Un mediador es una persona que interviene entre Dios y el hombre, o como nosotros pudiésemos llamarlo, un abogado, un intercesor. Y este sacerdote debía interceder delante de Dios para que Dios estuviera en paz con su pueblo y para que la gente estuviera en paz con Dios. La Biblia dice que Jesús es mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual a su debido tiempo dio testimonio. Jesucristo ahora en el nuevo pacto hizo y es el mediador entre Dios y los hombres. También dice la palabra del Señor en San Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera de poder acercarnos a Dios y el único que puede hacernos entrar en paz con Dios se llama Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único que puede hacer que el hombre entre en paz con Dios. Porque si hay algo en esta vida que el hombre debe procurar, no es el dinero, no es tener muchas posesiones, no es ser el hombre más rico de esta tierra. Es importante, pero no es lo esencial.
no es tener el mejor carro, no es tener la mejor casa, sino que es estar en paz con Dios. Eso es lo que el hombre necesita, estar en paz con Dios. Romanos 8:27 al 34 dice que Jesús intercede por nosotros ante el Padre. También Hebreos 7:25 al 26 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Jesucristo fue ese intercesor sin pecado y ese mediador sin pecado entre los hombres y Dios, y es nuestro mediador en este día, y es el único que puede acercarnos a Dios. Número 2, la segunda función que tenían los sacerdotes es que expiaban el pecado del pueblo. La palabra expiar significa culpas, borrar culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio, sufrir un castigo por haber cometido una falta, un delito o una culpa. Entonces, los sacerdotes tenían el deber de expiar el pecado del pueblo por medio de sacrificios de animales, por medio de sacrificios de cordero. Ellos santificaban al pueblo y expiaban el pecado del pueblo delante de Dios. La Biblia dice que Jesús fue quien llevó nuestros pecados y fue quien expió nuestros pecados delante de Dios por medio de su sacrificio. La Biblia dice en Hebreos 12, capítulo 2 y 3, en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Así también, Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación por el pecado, para salvar a los que le esperan. También Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Romanos 5:7 al 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo pecadores, sí Cristo murió por nosotros. Jesucristo fue quien expió nuestros pecados, ofreciéndose él mismo en sacrificio delante del Padre eterno. Número 3, la tercera función de los sacerdotes era reconciliar al pueblo con Dios. La palabra reconciliar no tiene que ver con restauración, sino que tiene que ver con empezar algo de nuevo. Dios ofreció al ser humano una relación cuando creó a Adán y a Eva, pero a causa del pecado, esa relación que Dios tenía con el hombre se rompió. Entonces Dios necesitaba volver a reconciliar a los hombres con Él, y lo hizo mediante Jesucristo. Y la reconciliación tiene que ver con empezar algo de nuevo. Por eso estamos en un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, que es el pacto de la reconciliación. Y también reconciliación tiene que ver con arreglar y volver a establecer el acuerdo entre dos o más partes. Dios, mediante Jesucristo, volvió a establecer un pacto con los seres humanos. La Biblia dice que por causa del pecado nosotros estábamos en enemistad delante de Dios, y el hombre, a causa del pecado, está en enemistad con Dios, porque si hay algo que Dios abomina es el pecado en el ser humano. Efesios 5:16 dice: aboliendo en su carne sus enemistades, la ley de los mandamientos y pesados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar todas las cosas. Dios, por medio de Jesucristo, reconcilió todas las cosas en Dios. La Biblia dice también en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de nuestros pecados estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesucristo nos vino a reconciliar con el Padre, nos vino a hacer
la paz con Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, mediante Jesucristo, podemos volver a entrar a su presencia. Otra de las funciones que los sacerdotes hacían era que consultaban la voluntad de Dios para el pueblo. Y ellos consultaban la voluntad de Dios para el pueblo, lo hacían mediante Urim y Tumim. Levíticos capítulo 10, versículo 11, números 27-21 nos enseña acerca de esta función de los sacerdotes. Número 5, otra función de los sacerdotes era ser los intérpretes de la ley y maestros de la ley. Además de eso, enseñar al pueblo sus mandamientos y sus estatutos. Eso nos dice Ezequiel 44:23. Nosotros, como sacerdotes de Dios, la Biblia dice que ahora en este nuevo pacto somos sacerdotes de Dios. Somos sacerdotes de un nuevo pacto. Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de enseñar a otros la palabra de Dios. Tenemos el deber y la responsabilidad de instruir a otros en la palabra de Dios. Los sacerdotes tenían la función de enseñar al pueblo la ley de Dios para que el pueblo supiese qué era lo que debían de hacer y qué era lo que no debían de hacer, y así de esa manera poder estar en paz con Dios. Nosotros hoy en día, Dios nos ha delegado que debemos de enseñar a la gente la palabra de Dios, que es la que puede ayudar a las personas a poder tener reconcilio con Dios. También otra de las funciones que tenían los sacerdotes era ministrar las cosas sagradas delante de Dios. Otra de las funciones, además, que ellos debían de hacer es que debían de purificarse, debían de mantenerse santos, porque ellos ejercían y oficiaban en las cosas santas, en las cosas sagradas delante de Dios. Y los sacerdotes tenían un requisito importante, que era, número 1, no tener defectos físicos. Número 2, no debía de casarse con una mujer de carácter ejemplar. Número 3, no debía de contaminarse con costumbres paganas. Número 4, no debía juntarse con las mujeres extrañas que no eran de su pueblo. Y de esa manera él se mantenía purificado. Debía de guardarse para Dios. Pero gracias a Dios que mediante Jesucristo hoy nosotros podemos ser santos, podemos ser santificados por medio de su sangre preciosa. La Biblia dice que Jesucristo nos lava y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre poderosa. Yo quiero decirte que Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo para Dios, un pueblo de sacerdotes santos, que ministremos su presencia y que nos guardemos para Él. Quiero terminar diciéndote lo que dice 1 Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios, mediante Jesucristo, nos ha expiado de nuestros pecados. Él se ofreció por amor a ti y a mí en la cruz del Calvario. Además, nos ha reconciliado con Dios y hemos vuelto a tener un nuevo comienzo. Espero que esta palabra te pueda servir y que puedas seguir hacia adelante. Bendiciones.